No necesariamente va a ser así, y eso lo comprobamos la semana pasada cuando hicimos el diagrama de Box-Plot. ¿Ya? El valor mediano entonces resultó ser igual a 2, como dice Ricardo, el 50% tiene menos y el otro 50% tiene más de 200. ¿Cómo se interpretaría el promedio? A ver. A ver, acá mi amigo. ¿Cuál es su nombre? Jaime. Jaime. A ver, ¿cómo interpretaría el promedio? 2.02. Estamos hablando del número de hijos. A ver. Jaime. El promedio. Claro. Pero ¿cómo lo interpretan? Ese dato es del número de hijos que hemos evaluado a los 45 docentes. Entonces eso se interpretaría, el número promedio de hijos es de 2. 2, no podemos decir 2.02, es 2. Por cada docente o por docente. No es simplemente promedio, sino es promedio, es por cada uno de los docentes igual a 2. A ver, recordemos, ¿qué habíamos dicho de los cuartiles? Acá hay un primer cuartil, acá hay un segundo cuartil y un tercer cuartil. Ya, vamos acá, vamos a ponerle color acá, para más o menos ubicarnos lo que estamos haciendo. Ya. ¿Sí? A ver, ¿quién recuerda qué habíamos dicho de los cuartiles? A ver, acá mi amigo, ¿cómo te llamas? Moisés. Moisés, su nombre bíblico. No tiene nada que ver con eso. El nombre nomás, el nombre. A ver, Moisés, ¿qué recuerda de los cuartiles? La parrilla. A ver, Que representa el 25%. correcto, ajá. ¿Que representa al 25% o que divide En 4. en 4 partes y cada uno viene a ser 25%? ¿No? Habíamos dicho eso. Ya. Acá tendríamos los cuartiles, ¿no? 25% por acá, 25%, 25% y 25%. Lo que también por ahí vimos y hablamos de manera muy rápida, porque acá no queremos detenernos mucho, era sobre los deciles, ¿no? Que lo dividíamos a la serie ya 10. en una cantidad un poquito más de segmentos, 10 partes, ¿no? Y luego venían los percentiles. Ya, pero vamos acá. Si estamos hablando de los cuartiles, me dice que el primer cuartil resulta ser igual a 1, es decir, acá, 1, cuartil 1, cuartil 2, 2 y cuartil 3 es igual a 3. Ya está. ¿Cómo interpretamos el cuartil 1? A ver, vamos allá a nuestra amiga. ¿Cómo se llama usted? ¿Perdón? Katia. A ver, Katia. ¿Cómo interpretaría Katia el cuartil 1? A ver. ¿Perdón? Ya. ¿Qué más? ¿El 25% de quiénes? En este caso, ¿a quién estamos evaluando? ¿A los hijos o los docentes? Claro. El 25% de los docentes, ¿qué es lo que tienen? Hijos. A más. ¿Más o menos? A más. ¿Más? Un hijo. No. El 25% de docentes tendrían que decir tiene menos de un hijo. Claro. Ustedes dirían, pero ¿cómo va a ser menos de un hijo, profesor? O sea, no puede tener medio hijo. Claro. En términos de interpretación, resulta ser así, ¿no? Es la interpretación. O sea, nosotros no podemos cambiar la interpretación. O sea, no tienen hijos. Ahí está, justamente lo que te quería decir. Me ganaste. Es justamente eso iba a llegar. Entonces, al decir que tienen menos de un hijo, diríamos que no tienen hijos. Claro, de hecho. Porque yo no voy a decir en la vida que tiene medio hijo, ¿no? Sería algo absurdo. Si estuviéramos acá, este de acá resulta ser igual que la mediana. Ahí creo que no hay mucho problema. ¿Cómo sería el cuartil 3? Acá, cuartil 3.
A ver, acá mi amigo. ¿Cuál es su nombre? José María. A ver. Nombre de actor, ¿es tu nombre? José María es nombre de las telenovelas mexicanas, ¿no? Bien, ¿no? Bien. A ver, José María. José María Storti. ¿Él? 25% tiene más de 300. Ah, muy bien. Está bien, correcto. A ver, José María ha sido un poco más sabio. El 25% ha tenido o tiene más de 3 hijos. Pero también podría decir cómo. 75%. Exacto. Menos Muy bien, José María. ¿Ya ves? Sencillo. No es complicado. Vamos ahora a la desviación estándar. ¿Qué me indica una desviación? ¿La varianza se interpreta? ¿Qué les dije ese día? No. ¿Por qué no se interpreta la varianza? ¿Se acuerdan que les comenté? Tiene que ver con unidades cuadradas. Claro, porque sus unidades de medida van a estar elevadas al cuadrado. Definitivamente, esa es la razón. No es que, no sé, por la unidad de medida, no, nada. Solamente es porque sus unidades de medida están elevadas al cuadrado. La unidad de medida puede ser cualquiera. Entonces, la varianza, que comúnmente se conoce, ya acá sale por ejemplo 1.43. Entonces este valor no resulta ser no se puede interpretar. Pero lo que sí se interpreta es la desviación estándar. Y en este caso se resultó 1.2. ¿Qué me indica una desviación estándar? Nada. Dijo que nada. ¿Qué me indica una desviación estándar? Varianza. Esta. La varianza no indica nada. Esta desviación estándar. ¿Qué me indica? Lo que comúnmente lo conocen ustedes como error o sesgo, ¿no? Que cuando yo empiezo, o digamos hago el análisis respecto al promedio, porque acabo de tener el promedio que salió igual a 2, ¿sí? 2.02, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que podemos establecer? Podemos establecer esto, promedio más menos la desviación estándar que les comenté. Entonces, se puede hacer todo esto, más menos 1,2, ¿cierto? De acá ustedes, ¿qué es lo que van a encontrar? Un intervalo. Encuentran un mínimo y máximo, que en términos generales se denominan muchas veces los límites de tolerancia, ¿no? En control de calidad hablamos de un límite inferior y un límite superior. Y de ahí, encontrando eso, podemos encontrar lo que es la capacidad de un proceso, ¿no? Eso es hablando en términos de control de calidad, ¿no? Tal vez ustedes puedan también hacer control de calidad, porque también son ingenieros, ¿no? Entonces, si restan y suman, van a encontrar un mínimo y un máximo. ¿Qué me indicaría esto? Me indicaría que de todo el proceso que tengo, en este caso de mis datos, ya, el número de hijos de mis docentes tendrían que estar en este valor de mínimo al máximo. ¿De acuerdo? Ya, y eso de ahí definitivamente vamos a tener que interpretar. Ahora, fíjense que este 2.02, cuando nosotros encontramos este valor, decimos el número promedio de hijos es 2.02. El término es un valor puntual. No decimos es menos o es más, sino decimos es. Pero cuando estamos acá vamos a decir el número promedio de hijos debe estar entre un A y un B. ¿Eso qué me da? Me da un rango, ¿no? Y me da, digamos, una cierta libertad para ver el comportamiento de la variable. Ahora, en un primer momento, esto es sin hablar en términos de probabilidad, pero va a haber un momento dado que nosotros vamos a asignarle acá probabilidad. Y cuando le asignamos probabilidad ya toma un nombre que se llama estimación. ¿Ya? Y esa estimación se da cuando nosotros ya tenemos que encontrar en términos de niveles de confianza cómo es el comportamiento de una variable. ¿Ya? Por ejemplo, pueden hablar de densidad, presión, resistencia, ¿no? Hay que tener en cuenta que esto se debe dar para cuando la variable necesariamente tendrá que ser cuantitativa. Cualitativa no funciona en absoluto. Ya. ¿Qué otra variable quedó? Pues vamos a buscar esta más. Acá.
Ah, ya. A ver, por ejemplo, en el caso del ingreso económico. El ingreso económico acá es una variable también numérica. Pero ¿cuál es la diferencia en comparación con esta que fue el número de hijos? Porque yo tranquilamente a esta variable también la puedo clasificar así, ¿no? De repente el mínimo es 2300, 2500, 2800, 3100, 3250. Y yo puedo hacerlo así. Entonces me va a generar una tabla bastante extensa. ¿Qué tenemos que hacer? Hay que tratar de resumir la información. La estadística me permite establecer eso. Y ahí justamente tendríamos que establecer algunas cositas como, por ejemplo, si yo quiero clasificar esa información a través de una distribución de frecuencias por intervalos, ¿qué tendríamos que hacer? Claro, tendríamos que... ¿Cuáles son los pasos? A ver, ¿cuáles son los pasos? Primer paso, ya, ¿eso cómo se llama? Rango. El paso 2, ¿cuál es? Número de intervalos. Sí, perdón. Número de intervalos. La constante no, es el número de intervalos. Bien. Y la constante que usted no menciona, eso se denomina la amplitud. ¿Salud? Ya está. Y claro, hay todo un proceso. En este caso el rango R es el valor máximo menos el valor mínimo. El número de intervalos está asociado a m, ¿no? Que es 1 más 3.32 por el logaritmo de n. En este caso, n, ¿cuánto vale? 45. Ahí tendríamos que utilizar la fórmula. Y por último, la amplitud, que esto es igual al rango entre el número de intervalos que ya lo obtuvo. Entonces, ese trabajito le vamos a dar al Megastar. Nosotros no tenemos por qué estar estresándonos con ello. Vamos acá. Entonces, decimos complementos, Megastar, distribución de frecuencia, no, acá, estadísticos descriptivos, la primera opción. Ya, ¿qué vamos a ingresar? La variable ingreso económico. Toda esta columna. Ya está. ¿Sí? ¿Y qué vamos a pedir? Acá. Mínimo, máximo, rango. Nada más. Y vamos a ver cómo funciona esto. Ahí está. ¿Se dan cuenta? Me da un mínimo de 2190. Bueno, pero que es máximo. Menos el mínimo. El máximo es 5850 menos el 2190. Esto me genera un rango que resulta ser 3660. Ya está. Dale. Luego voy acá. ¿Cuánto sale m? Acá si me ayudan, por favor, a ver. Pasa. ¿Cuánto sale el número de intervalos? ¿Me ayudan, por favor? Abajo, arriba. Tienen que haberlo hecho, pero lo estoy ayudando, ¿no? Hazlo de nuevo. Está menos 6. Sí, solo sí. No, pues sí. Ah, la amplitud. Número de intervalos 6.48. O sea, estamos hablando de 7 intervalos. 6.48. O sea, para darle una mayor tranquilidad a la distribución, 7 intervalos. Ya. Ahora dividimos, por favor, Jaime, a ver, 3660 entre 7. Y eso me genera la amplitud. ¿Cuánto sale? 522.85. Ya. Entonces vamos a darle una amplitud de 520.23. Le damos unos valores puntuales porque la naturaleza de los datos lo permite. Miren, los datos acá, como ustedes pueden ver, son enteros. Pero si tuviéramos por ahí el comportamiento de la información con decimales, entonces ahí hay que tener un poquito de consideración con los decimales que podríamos trabajar. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Porque ahora vamos a tener que determinar la tabla. Profesor, si fueran decimales, ya consideraríamos los límites decimales. Claro, de hecho, por ejemplo, acá me va a generar un decimal ya, ¿no? Punto tanto. Entonces, acá, este sí va a ser el número entero siempre, porque es número de intervalos. Entonces, acá sí vamos a tener en consideración decimal, ¿no? Porque
amerita, digamos, la variable. Pero en este caso no tenemos por qué preocuparnos mucho. Ya. Entonces, esto resulta ser de la siguiente manera. Vamos a complementos, entonces. ¿Sí? ¿Todos ahí?